vamos a divulgarla a la ciencia. Es muy importante que la sociedad entienda el conocimiento científico y entienda cómo se genera ese conocimiento científico, porque será la única manera de que ellos dejarán de creer en mitos, en leyendas. Por eso les pongo estos ejemplos, que por un lado van para el público en general, y para científicos en particular. Y ahora les voy a demostrar por qué. Ese es un artículo científico, el título de un artículo científico, una revista científica, Nature Communications, en el que habla de la problemática que está teniendo la llegada del conocimiento a la sociedad, porque los científicos estamos perdiendo autoridad al no manifestarnos, al no dar nuestros puntos de vista. Y entonces los contrarios, pues que tienen mucha mayor divulgación, mayor difusión, pues pueden penetrar mucho más fácilmente, porque además sus argumentos son muy simplones. La gente los puede rápidamente asimilar. De tal manera que los investigadores tenemos que hacer un esfuerzo adicional todavía para tratar de que la ciencia llegue a la comunidad y entonces le empiece a ser de utilidad. Otro ejemplo de lo que está ocurriendo, de lo que estoy hablando, es cómo se está generando una epidemia de sarampión por la propaganda antivacuna. Esta es una nota tomada de Fox News. Las personas, al no entender qué pasa, fácilmente caen en creer lo más simplón. Vacunas causan autismo. Aunque no hay ninguna prueba de que esto ocurre, pues la gente lo acepta y entonces dejan de vacunar a sus hijos y eso está causando ya epidemias en varios países. Otro ejemplo también hablando del mismo tema, del sarampión. Así se ve una persona con sarampión y eso está ocurriendo en todo el mundo. ¿Qué pasa cuando se deja de vacunar a un niño? Pues si de 100 niños solo uno no se vacuna, nunca se va a enfermar, porque no va a haber quien lo contagie. Pero entre cada vez más niños dejen de ser vacunados, entonces va a haber quienes propaguen la enfermedad. Y eso se llama herd protection o protección de la manada. El hecho de que la mayoría estén vacunados protege a los no vacunados hasta un cierto límite. Límite que ya se ha rebasado en los casos de los ejemplos de las epidemias que mostré anteriormente. Entonces, todo debido a el mal entendimiento que la población tiene del conocimiento científico y de cómo éste se genera. Otro problema son las noticias falsas. Tenemos, por desgracia, una tecnología tal de divulgación de información que cualquiera puede publicar lo que se le antoje. Puede ser que sea un error para él, pero también puede ser que sea de mala fe. Y aparecerá, y la gente lo verá, y la gente lo interpretará, y lo usará. De tal manera que pues ya tenemos evidencias de que este tipo de problema ha afectado incluso política, ¿no? Hay fuerte evidencia de que las votaciones en Estados Unidos fueron influenciadas por propaganda en favor de un candidato. Más aún, pensamiento anticientífico. Un estudio en una universidad de Nueva Zelanda comprobó que veganos no tienen sexo con carnívoros por temor a que sus fluidos tengan partículas y proteínas de origen animal. Esto habla de una total ignorancia de la anatomía y fisiología del humano. ¿Cómo pueden llegar partículas que alguien comió, sean animales o vegetales o no, por ejemplo, a la saliva, a las lágrimas, al semen, al fluido vaginal? No hay manera. No hay manera de que una partícula pueda llegar. Los alimentos se descomponen casi totalmente en el estómago y en el intestino, y lo que no, lo desechamos. Lo que se asimila pasa a la sangre, de ahí pasa al hígado, y de ahí a torrente sanguíneo. De tal manera que no hay manera de que partículas de lo que comió un carnívoro
terminen en sus fluidos. Entonces, habla de lo pobre que es la cultura de conocimiento de cosas tan elementales como anatomía, fisiología. Además, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, porque es él el que nos está guiando las pautas de comportamiento. Y ya sabemos que el cerebro nos puede engañar. Aquí hay un ejemplo. El cerebro, en su afán de encontrar un patrón, de encontrar una explicación, nos da una respuesta que no es la correcta. Aquí nuestro cerebro nos dice que está flotando, porque abajo hay la sombra, seguramente de una bandera como estas, que está de este lado y que está precisamente debajo o muy cerca. El cerebro nos engaña. Entonces hay que tener cuidado. No hay que aceptar cualquier idea que nos viene a la mente. Otro ejemplo. El cerebro nos engaña. Hay que tener cuidado desde cómo interpretamos, tomarnos el tiempo de analizar y buscar una explicación más sensata. Otro ejemplo, nos miente, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, analizándolo ya más detalle, pues estás sentado sobre dos troncos, ¿no? Pero el cerebro nos engaña, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y por eso es que esta plática se llama Ciencia para Todos. Vamos a tratar de explicar un poco cómo funciona el cerebro. El cerebro recibe la información pues de los oídos, del tacto, pero principalmente de la vista. Así como los lobos, el olfato es su principal sentido, en nosotros el principal sentido, el que más información nos da, es la vista. De tal manera que los ojos reciben el reflejo de la luz del objeto que están mirando. Aquí son ondas luminosas y los pasa inmediatamente a una señal nerviosa que va hacia el cerebro. El objeto jamás penetra al cerebro. Aquí ya lo que llega es una señal nerviosa. Por eso pongo aquí de ejemplo unas neuronas. De tal manera que entonces ahora el cerebro tiene que interpretar lo que está viendo, darle una explicación que le sea útil, sobre todo para sobrevivir a la persona que está mirando. Entonces, pues el cerebro, en el mejor de sus capacidades, pues interpreta, ¿verdad? Estamos viendo dos rectángulos de color diferente. Sin embargo, la realidad es esta. Esta es la realidad, lo cual pues nos confirma ya cómo es que el cerebro nos engaña, tratando de encontrar una explicación, un patrón. Los humanos somos buscadores de patrones, evolucionó nuestra mente para encontrar patrones. Entonces, pues ya sabemos, hay que tener cuidado. Cualquier idea que nos venga, hay que darle varias repasadas antes de aceptarlas como adecuada para que yo responda de alguna manera u otra ante alguna circunstancia en particular. Ese fenómeno se llama apofenia, error de tipo 1, que es ver patrones en donde no los hay. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que tomé de este libro que ya leí hace algún tiempo y que explica cómo el cerebro actúa, cómo el cerebro busca patrones y cómo el cerebro puede engañarnos. Pues resulta que en 1976 la sonda Viking 1 de la NASA tomó fotos de Marte y entre tantas apareció esta fotografía que fue publicada y que la gente empezó a interpretar. La gente empezó a decir que esto era lo que estaba ahí. Y pues vean, eso es lo que la gente decía. Y incluso lo usaban de argumento para decir que había vida en Marte, ¿no? Que alguien había hecho esa escultura. Y por supuesto, pues con intenciones muy terrícolas, ¿no? Muy terrícolas, porque este personaje, pues será importante en la Tierra, no sé qué tanto lo sea en otros planetas. Y bueno, para el 2001 se tomaron nuevas fotografías y bueno, pues esto es lo que apareció, ¿no? No era más que una montaña que por ciertas razones de las sombras nos mostraba esto, el momento en donde estaba el Sol con relación a Marte y pues ya una fotografía tomada en otro momento, pues esto demuestra no es más que una pequeña montaña. Entonces,
Eso es lo que quiero mostrar, hay que tener cuidado con lo que pensamos, con lo que interpretamos, de lo que vemos, de lo que oímos. Otro problema es que la sociedad moderna está recurriendo mucho a la satisfacción inmediata. Y eso trae muchos problemas, porque pues se buscan reacciones rápidas, ¿no? Como bajar de peso. Eso es imposible si no se lleva un sistema bien llevado por un nutriólogo, ejercicios adecuados. Sin embargo, pues sabemos que hay miles de productos que generan millones de pesos a quienes lo venden por ofrecer esto. Y la gente lo acepta, ¿no? Y lo usa. Muchas veces incluso contra su salud. Cosas que toman que les afectan la salud. Ya hablamos de las noticias falsas, hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto, shallow-minded, mentes superficiales. Hay mucha superficialidad, mucho banalismo en la información que se maneja en los medios. Y pues reaccionen, ¿no? ¿Cómo reacciona un individuo cuando su equipo anota un gol? Son exageraciones, son reacciones más allá de lo que permiten entender como felicidad. Porque esto se acaba un segundo después. Si un segundo después el equipo contrario les mete gol, esta persona va a estar en una situación opuesta, ¿no? Otra cosa que ya sabemos, que la ciencia nos ha permitido entender y que usamos de ejemplo, son ideas parásito. Ideas parásito. Me voy a explicar qué quiero decir. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Una hormiga tomada por los quelíceros, unas piezas que tienen las mandíbulas para cortar el alimento, sujetándose de la punta de una hoja de pasto, y ahí está. ¿Qué estará haciendo ahí? Una hormiga parada, bueno, no parada, colgada de una hoja de pasto, se pasa todo el día haciendo eso. En la noche se baja, se va a su agujero, a su nido, y en la mañana regresa, busca otra hoja y se expone todo el día nuevamente. Pues resulta que la hormiga es un intermediario de un parásito. Un parásito que requiere pasar por el estómago de una hormiga, este es el parásito, para que la hormiga entonces sea comida por una vaca. Por eso es que está hasta arriba, para aumentar la probabilidad de ser comida por una vaca que lleva otra parte del ciclo de vida del parásito, defeca, este caracol come las heces de la vaca, procesa el parásito nuevamente y lo deja libre para que luego la hormiga que se come las secreciones del caracol cierre el ciclo del parásito. Este parásito se aloja en el cerebro de la hormiga y la obliga, secretando sustancias químicas, a actuar de esa manera. La obliga a hacer cosas que una hormiga normalmente no haría. Y por eso lo usamos de ejemplo para las ideas parásito. Porque los humanos, así como este parásito se aloja en su cerebro, los humanos alojamos ideas parásito, ideas que nos llevan a hacer cosas absurdas, tremendas, muchas con fatalidad, por este tipo de ideas mal manejadas. Y que ya lo vimos, pues hay muchas posibles fuentes de ideas parásitos. Otro problema es el adoctrinamiento. Adoctrinamiento se distingue de educar, porque en educar se le da la información al individuo y se le permite que él tome las decisiones que deba en base a la información que obtuvo. Adoctrinar no. Adoctrinar es, debes hacer esto. Eso es adoctrinar. Y lo hay en todo, en la religión, en la política, hasta en el deporte. Por eso lo pongo aquí, ¿verdad? Cada 4 años nos adoctrinan para que vayamos a la televisión, veamos los juegos de fútbol
y entonces las compañías de televisión que le cobran a sus anunciantes ganen miles de millones de pesos. Entonces, independientemente si ganamos el quinto partido o no, las televisoras ya se hicieron de mucho, mucho, mucho dinero. Y bueno, pues qué mejor ejemplo esta foto. En el Mundial de Rusia del año pasado, Alemania acababa de ser eliminado. Y bueno, pues vean, ¿no? 3 fans que iban con la idea de que su equipo iba a ganar. Y bueno, pues miren cómo quedaron, ¿no? Eso no es lo peor. Esa es otra nota de Rusia también, del mismo Mundial, de que una idea parásito, que es ponte la verde, puede llevar a esto. Y otra noticia de la misma época, fíjense lo que dice. La policía se prepara, esto es en Inglaterra, el Independiente es un periódico inglés, dice que se prepara la policía para violencia doméstica alrededor de los Juegos de Inglaterra. En Inglaterra quien más quiere que su selección gane son las mujeres, porque cuando pierde, la violencia doméstica aumenta significativamente. Entonces, ideas parásitos, ¿verdad? Nos meten la idea de un equipo y entonces lo sufrimos tremendamente. Podemos llegar a estos casos, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es la sugerencia? En lugar de llevar una vida de mucha exaltación y luego cuando va a lo contrario, mucha depresión, pues hacerlo más suave, ¿no? El fútbol es un deporte, se supone que es una diversión, uno debería de ir con el ánimo de disfrutar un buen juego y que gane el mejor, el que más goles haga, ¿no? Pero no, tenemos la idea parásito de que nuestro equipo, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Y bueno, aquí algunos ejemplos de ideas parásito que pues tenemos que aprender a manejar, ¿verdad? Sexismo, desprecio por otros sexos, xenofobia, desprecio por otras razas, otras culturas, racismo, casi parecido, misoginia, odio hacia las mujeres. ¿Que de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué alguien lo adquiere? Porque lo vio en su casa, lo vio en su ambiente social. Y él cree que esa es la manera normal de responder. Por eso ocurre. Y pues ya extremos como nacionalismos o fundamentalismos, ¿no? Tratar de dar explicaciones sin contexto de textos, sobre todo religiosos, ¿no? Entonces, y hay muchos más. Entonces hay que tener cuidado de cuando vemos algo, debemos actuar si estamos siendo correctos. Darle varias pasadas al pensamiento antes de tomar una decisión y actuar. Y bueno, pues la ciencia nos ayuda mucho a entender todo este tipo de cosas. Aquí un ejemplo que uso mucho para demostrar la ayuda de la ciencia a la humanidad. Estos 2 investigadores eran cirujanos los 2, uno en Viena, el otro en Inglaterra. Vean las fechas, en el siglo XIX. Se dieron cuenta, ellos eran cirujanos de hospitales, ellos se dieron cuenta de que había mayor mortalidad posparto cuando el médico que había atendido el parto también atendía las necropsias. Pues lo que les hizo pensar que llevarían en las manos algo que tomaron de los cadáveres a las parturientas. Entonces lo que sugirieron ellos fue, pues lávense las manos, ¿no? Ustedes saben que es todo un ritual el lavado de manos en los médicos. Y bueno, pues fue una práctica que funcionó. Se volvió científica cuando Louis Pasteur propuso su teoría del germen, en la que él proponía que algunos microorganismos eran los responsables de causar enfermedades, ¿no? Él demostró la rabia, el anthrax, varios ejemplos. Y bueno, pues esta teoría que explicaba esto y que demostraba, bueno, lo que estamos haciendo es quitándonos los gérmenes de las manos. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo magia. Y que sustituía a otra explicación que venía del medievo, de la Edad Media, en la que decía que había miasmas. Cosas como efluvios, que yo todavía no entiendo qué son, que eran los responsables de las enfermedades, ¿no? Ahora ya sabíamos que había
gérmenes involucrados. Otro ejemplo de cómo la ciencia ha ayudado a la humanidad es la expectativa de vida. Me puse a buscar por un buen tiempo. Por fortuna había información, sobre todo en archivos arqueológicos, de cuál era la edad promedio, la expectativa de vida en sociedades primitivas. Ellos pues ven los cadáveres, entonces pueden saber qué edad tenían cuando murieron, pueden calcular este dato, ¿no? Y entonces, bueno, con esos datos generé esta gráfica en la que desde hace 12,000 años hasta recientemente la expectativa de vida no cambió. Pero sí, en ese tiempo de la historia se generaron mitos, de ellas se derivaron religiones, apareció la agricultura en algún momento, la política en Grecia en otro momento, y bueno, la ciencia hace 200 años. Y gracias a la ciencia ha habido un aumento del 67% de la expectativa de vida, de 30 y tantos años a más de 70. Eso gracias a la aparición de la ciencia. Y no es magia, sabemos qué es nutrición, es sanidad, es transporte. Hay muchas razones que explican el porqué del beneficio de la ciencia en la expectativa de vida. Y bueno, sigue contribuyendo. Y bueno, les pongo un reporte reciente en el cual se demuestra, o al menos se dan evidencias muy fuertes, indicando que el uso de la marihuana durante el embarazo o en la adolescencia generan problemas mentales en los recién nacidos y en los adolescentes que todavía no tienen bien formado su cerebro, lo cual contradice pues toda la mitología de la gente que está en favor del consumo de la marihuana, que dice que no hace daño. Entonces, si bien todavía esto no es concluyente, sí apunta fuertemente a que la marihuana genera daño. Entonces, la gente ahora podrá decidir, ya sin mitos de hace, no hace, ¿yo qué hago? ¿Consumo? ¿No consumo? Una madre embarazada pues, podrá ahora decidir mejor su comportamiento. Y bueno, pues todo lo que estoy diciendo tiene que ver con la función de la ciencia, ¿no? Como forma de pensamiento, no solo como forma de generar conocimiento, sino como forma de encontrar ese conocimiento, de buscarlo. Y bueno, pues la ciencia lo que hace es sustituir dogmas, mitos, supersticiones, idolatrías, que son parte del pensamiento mágico que ha perdurado por miles de años en la humanidad, por teorías basadas en hechos verificables y objetivos, con escepticismo y entendiendo los mecanismos. Cuando les mostré cómo funciona el lavado de manos, les mostré el mecanismo por medio del cual las manos se deshacen de los gérmenes que estaban ahí. Y pues este es un pensamiento científico que pues tiene no más de 300 años, ¿no? De que la humanidad está haciendo uso de este tipo de razonamiento, de este tipo de pensamiento para entender a la naturaleza. Hay una casi ley en ciencia que dice cuantifica lo cuantificable y haz cuantificable lo que lo es. La ciencia es cuantitativa, puede medir y eso le da la gran ventaja de tener más certeza de estar interpretando a la realidad. Mucho de lo que les platiqué aquí fue tomado de este libro que leí hace un par de años, que se llama Evolución de la mente, el cerebro y la cultura. No es una lectura fácil, pero sí es una lectura que para quien la pueda leer le va a ayudar mucho a entender cómo nos comportamos y por qué, y de dónde viene ese comportamiento, porque habla de evolución, de la mente, del cerebro y de la cultura. Los tres evolucionan. Y bueno, pues para terminar, ¿cómo opera la ciencia? Pues genera conocimientos de principios fundamentales de fenómenos y hechos observables. Trata de ir mucho más allá de solamente datos, sino de darle contexto a esos datos, darle una interpretación teórica que genere un marco teórico con el cual entender el fenómeno y los mecanismos que están detrás de ese fenómeno. Pues es lo que hacemos los científicos y otra parte de nuestra tarea pues es llevar
el conocimiento que se está generando al público en general de una manera que lo entienda, que le sea fácil. Muchos sugieren, por ejemplo, no usar términos técnicos. Yo estoy en contra de ello. Yo creo que el público puede entender términos técnicos si se le explican. Y entonces hacer que le sea más fácil tomar decisiones en su vida, sobre todo decisiones más sensatas.